Es un exceso total. Cuidado con lo que avisa Goldman Sachs en sus últimos 3 informes. Pero ahora una señal que siguen de cerca se ha activado. El indicador de mercados bajistas. Y está a niveles de exceso de optimismo. Y es que la confianza del consumidor respecto a la bolsa está en máximos desde el 2021. Y esto, para algunos analistas de Wall Street, es señal de que sí puede haber continuidad, pero que no demasiada. Ya veis que la brecha de la riqueza está cada vez más comprometida. Nos están arruinando a todos. Y como no hagamos nada, estamos perdidos. Su preocupación no es véndanlo todo. En corto plazo yo estoy full cohete. En corto plazo yo estoy full cohete arriba. Llevo así desde el verano del 2023. Y esto yo creo que tiene visos de mantenerse. Es que estamos en unos niveles de exceso textual de Goldman Sachs de optimismo en los mercados mundiales. Por encima del 2021, del 2008, del 2000 y de principio de los 90. Y pese a estar alcista dice, oye, igual tenemos que dudar un poquito. Es un exceso total. Cuidado con lo que avisa Goldman Sachs en sus últimos 3 informes. Goldman Sachs es uno de los bancos de inversión más importantes de Estados Unidos y hasta ahora y sigue siendo una de las entidades más alcistas en los mercados. Pero ahora una señal que siguen de cerca se ha activado. El indicador de mercados bajistas y está a niveles de exceso de optimismo. ¿Qué es lo que quiere decir todo esto? ¿Qué señalan otros bancos de inversión recientemente sobre el contexto de los mercados? ¿Hay posibilidad de que el rally se amplíe más antes de dar el batacazo a la baja? Esto es lo que vamos a ver a lo largo del vídeo con todos vosotros y con todo el análisis de las claves. Pero antes, lo que siempre os digo, si os gusta este tipo de contenido, los análisis propios que hacemos por aquí, siempre con informes de bancos de inversión, con lo que dicen los expertos de Wall Street, con visiones a nivel personal de lo que yo valoro, que es lo de menos, lo único que tenéis que hacer es dejar vuestro like para apoyar el contenido. Es un gesto muy simple, le dais al botón del dedo para arriba aquí en YouTube, dejáis vuestro comentario, oye, te dejo un like, apoyo tu contenido, me encanta lo que haces, Héctor, lo que sea, lo dejáis por ahí abajo, lo que os va apareciendo, para bien o para mal, siempre desde el respeto. Y si no seguíais mi canal, suscribíos al canal, tenéis ahí el recordatorio, por ahí lo tenéis arriba, suscribíos al canal, activáis la campanita y así cada vez que subo un vídeo os lo recuerda la plataforma. Así que simplemente lo digo porque si os gustan mis análisis, la única manera de hacerlo visible y que tengáis acceso de continuo y que crezca la familia, pues es eso, suscribirse, darle like y dejar comentario. Bueno, dicho esto, empecemos por el principio y con la clave número 1. Que la clave número 1 tiene que ver con Goldman Sachs, que duda del mercado pese a ser alcista para el año que viene. Cabe recordar que David Kostin de Goldman Sachs, tal y como dijimos en otro vídeo de las claves, considera que el precio objetivo del S&P 500 para 2025 son los 6.500 puntos, una capacidad de revalorización de más de un 10%. Lo que ocurre es que hay otros indicadores que siguen de cerca que dicen, ojo al dato y lo que puede ocurrir. Nos podemos pasar de frenada. Para ello, vamos a ver en qué argumentan todo esto. Su preocupación, que su preocupación no es véndanlo todo. Su preocupación no es esa, su preocupación es, oye, igual nos estamos obviando esta parte que puede generar cierto frenesí de cara al largo plazo. Y lanzan esa duda, esa inquietud. Dicho esto, observad cómo cimenta su análisis, por ejemplo, en este que compartía Top-Down Charts a través de redes sociales. Y es que la confianza del consumidor respecto a la bolsa está en máximos desde el 2021. Y esto, para algunos analistas de Wall Street, es señal de que sí puede haber continuidad, pero que no demasiada, y cuando se gire, debería haber una reversión a la media en torno a estos niveles. Es decir, un ajuste, una caída de un torno a un 10%, 15% sobre los niveles actuales. Lo que dicen algunos analistas con respecto a la situación, contexto de mercado que estamos viviendo ahora mismo. Muy ligado al furor de la inteligencia artificial, con Nvidia a la cabeza y respaldado por activos digitales como es Bitcoin, que ha estado a nada el pasado fin de semana de conquistar los $100.000. Un activo en el que yo pues también estoy posicionado, como bien sabéis, por el ciclo y la exposición al riesgo que se está asumiendo y que yo sigo con esa exposición al riesgo, ¿de acuerdo? Claro, S&P 500, ¿cómo está ahora mismo? Pues está en un momento formidable, con una tendencia alcista estructural al alza. Vemos ese movimiento de vuelta desde aquí y con posibilidades
posibilidades de llegar a los 6.100 puntos antes de final de año, si no más. Hay esas grandes posibilidades para el SP500 sobre la base actual en el corto plazo. Pero ¿y qué pasa en el largo con el contexto de valoraciones que tenemos? Y aquí viene el indicador de Goldman Sachs que le hace dudar con respecto al largo plazo en los mercados. Es un indicador que lo que señala es que estamos en unos niveles de exceso textual de Goldman Sachs de optimismo en los mercados mundiales, por encima del 2021, del 2008, del 2000 y de principio de los 90. Estamos en un optimismo descomunal según uno de los bancos de inversión más importantes del mundo y que está alcista. Y pese a estar alcista dice, oye, igual tenemos que dudar un poquito, igual tenemos que pensar en que ese recorrido puede continuar, pero hay que empezar a protegerse. Eso es lo que señala Goldman Sachs en el informe, que yo lo he podido leer, porque a mí me llegan todos los informes de Goldman Sachs, de Morgan Stanley, de JP Morgan, etcétera. De hecho, en mi comunidad de Discord, que siempre os invito a que os unáis, comparto gráficos de estos informes de bancos de inversión, que no todo el mundo tiene acceso, y yo por mi condición de periodista desde hace más de 13 años y con contactos en Wall Street y demás, pues tengo acceso a esa fuente de información que la podéis tener gratuita en mi comunidad de Discord, ¿de acuerdo? Y estos gráficos, estos informes apuntarían a una cautela, a un festival que no saben cuándo puede acabar. De hecho, dicen 6.500 puntos para el año que viene, 6.600 puntos, pero cada vez lo dicen con la boca más pequeña, porque saben que como no acompañen los beneficios empresariales de muchas cotizadas de Wall Street, van a pinchar en hueso. Tienen que acompañar. Si no acompañan, adiós con el corazón, adiós. Y si acompañan, pues tendrán razón. Pero si acompañan, este indicador se va a la luna, se va a la luna. Y si el indicador este se va a la luna, entonces las posibilidades de que haya una caída profunda son más altas. ¿Queremos irnos a la luna? Bueno, si sabemos cómo salir, yo lo quiero, claro, yo sí lo quiero, pero con un miedo tremendo, ¿eh? Y bueno, pues a ir cortando posiciones de la bolsa progresivamente, de la cartera de momentum que cada uno tenga, como yo, por ejemplo, que tengo exposición táctica y demás, ¿no? De hecho, ahora mismo, y siempre os comparto estrategias y cosas que yo hago, ya sabéis que una de las plataformas que utilizo para invertir, sobre todo la plataforma que yo utilizo para invertir en ETFs, es Trade Republic, que Trade Republic remunera lo que no inviertes al 3,3%, que, bueno, pues yo hago aportaciones al Core MSCI World, sigo haciéndolo, estoy en plata, estoy en oro en la cuenta más amplia que tengo de Trade Republic, estoy en el TLT a 20 años que me está lastrando un 1,73%, pero bueno, sigo moviéndome, sigo invirtiendo, porque siempre el escenario debe entenderse como para invertir, ¿no? Entonces, yo os digo que hay que empezar a generar estrategias, empezar a virar. Os lo dije hace poco, creo que un VIX por debajo de 14 es para entrar positivamente. Hay ETFs de VIX, por ejemplo, en la plataforma también. Renta fija de duraciones medias pueden ser interesantes si esto pivota, y todo esto lo podéis encontrar en Trade Republic. Y además, hace poco hablaba con un amigo este fin de semana que dice, oye, tú hablabas mucho de todo esto, ¿no? Y tal, de esta plataforma, pero ¿por qué? O sea, yo, ¿por qué utilizo esta y no mi banco? Y digo, pues mira, por todas estas razones que os he explicado, porque te remuneran la cuenta un 3,3%, que va vinculado a la evolución del Euribor en los tipos de interés de Europa. Digo, y luego, tío, tú que viajas mucho al extranjero, le decía, este es una persona que, como yo, pues le gusta viajar, ¿no? Y a viajar a sitios donde hay otras divisas. Y digo, joder, yo este verano estuve en Escocia y es que me cambiaban con la tarjeta de Trade Republic, la tarjeta de débito, me cambiaban a tipo de cambio del día y con unas comisiones ridículas. Y luego que podía sacar en cajeros 100 euros o desde 100 euros con 0 de comisión. Pues la tarjeta, primero eso si viajas, y luego si haces la compra en Mercadona, en Carrefour o donde sea, hasta 1.500 euros te devuelven el 1% de todo lo que gastas para invertirlo en un plan de ahorro de largo plazo, como por ejemplo yo tengo el Core MSCI World. Entonces yo, si gasto 100 euros en Mercadona, me dan 1 euro de esos 100 euros para meterlo en el Core MSCI World. Entonces yo creo que merece la pena. Ya sabéis que aquí no comparto recomendaciones de inversión a nadie, porque sois dueños de vuestro destino, de vuestro camino, pero sí que me parece de utilidad. Y como me parece de utilidad, os dejo en el comentario fijado y en la descripción del vídeo el enlace personalizado mío para que os descarguéis la plataforma y tengáis estas ventajas, que son muchas, y más ahora de cara a Navidad, tío, que vas, te compras el árbol de la Navidad, los adornos, el regalo de tu prima, de tu vecina, no sé qué, pues joder, si lo haces con la tarjeta, con perdón, y te devuelven el 1% de lo que has gastado y te lo invierten automáticamente en el plan de ahorro que tú elijas, SP500, MSCI World, equiponderados, lo que sea, pues merece la pena, ¿no? Y esto va al hilo de el contexto, todo lo que veía Goldman Sachs y la dificultad. Pero ojo, Goldman Sachs no es el único banco de inversión que ha hecho reflexiones sobre las altas valoraciones que estamos viendo actualmente en los mercados, porque también lo hemos visto con Deutsche Bank y su último informe. Es más, la entidad germana analiza el paralelismo actual de la bolsa con el pinchazo de las .com y dice literal, y aquí tenéis la comparativa, en
la actualidad el SP500 va camino de subidas de más del 20% por primera vez desde 1997-1998. ¡Qué casualidad! Añade, al igual que hoy, la Fed se relajó con recortes de tipos de 75 puntos básicos. Y a lo largo del informe luego dice, ya sabemos cómo acabó todo. Y siempre acaba de la misma manera. Por consiguiente, Goldman Sachs no es la única entidad que pone dudas, Deutsche Bank también. Y Deutsche Bank dice, hay que echarle un ojo a este esquema que tenemos ahora mismo. Hay que echarle un ojo tremendo, ¿no? Básicamente. Pese a esto, fijaos, y ya terminamos con el análisis de la bolsa, hay un impulso de corto plazo que va a seguir, en mi opinión. Y hay un impulso que puede seguir hasta más de enero, ¿eh? Yo creo que esto es opinión personal. Yo creo el recorrido de la bolsa puede seguir hasta más de enero y podemos irnos a niveles de 6.100 y pico, 6.200. Obviamente tendremos que tener algunas caídas en el camino, ¿no? Y vamos a ver qué hace 2025. Pero si no hay sustos de por medio y el único catalizador es Donald Trump, políticas corporativas, Elon Musk y los ajustes presupuestarios y tal, pues esto va a ser música de los oídos de los inversores y esto puede tener cierto recorrido hasta que llegue un momento que no se sostengan esas valoraciones, ¿no? Por eso digo que en corto plazo yo estoy full cohete. En corto plazo yo estoy full cohete arriba. Llevo así desde el verano del 2023 y esto yo creo que tiene visos de mantenerse. Esto tiene visos de mantenerse en el corto plazo. Luego en el largo es las dudas que genera Goldman Sachs con las valoraciones que se han alcanzado. Y un reflejo de que esto puede mantenerse es lo que compartía mi querido amigo José Luis Cárpatos, que después del bajón que pegó con la venta de los insiders, es decir, directivos de las compañías que vendían las acciones al mayor nivel desde julio del 2024, lo que hemos observado es que ahora los insiders de la compañía están comprando, no vendiendo. Y esto es alcista en el corto plazo. Los insiders ahora mismo están comprando. Y esto, pues, es gas para el momento más inmediato. ¿De acuerdo? Aprovechémonos de ese gas. Luego las dudas de Goldman, de Deutsche Bank y demás, que para mí tienen razón esas dudas, ya las iremos valorando. Pero hay que hablar de esas dudas. Y si dos de las entidades de inversión más importantes del mundo van y exponen esa inquietud, pues a título informativo es interesante. Y yo, como comunicador que soy y como con la formación de periodista que tengo, lo tengo que contar y tengo que hacer, pues tengo que ponerlo sobre la mesa, evidentemente. Y luego está, pues, la valoración personal, que es en el corto plazo para mí, con lo que hacen los insiders, con el impulso a la tendencia, con la liquidez neta apoyando, con los gestores de fondos que van a seguir apoyando la renta variable para maquillar el comportamiento de los fondos de aquí a final de año, pues obviamente todo eso es positivo. De aquí a final de año y principios del que viene incluso, ya os digo, en mi opinión. Y luego nos podemos equivocar, pero esa es mi opinión, ¿no? Y eso con respecto a la bolsa, ¿no? Y el indicador de Goldman Sachs. Ahora vamos a la clave número 2, que es el aluvión de datos macro que vamos a tener esta semana. Recordemos, esta semana, para poner en contexto, es la semana de acción de gracias en Wall Street. Y en la semana de acción de gracias en Wall Street siempre el volumen, a partir del jueves, que es cuando, a partir del miércoles incluso, empieza a reducirse, empieza a haber un poquito de dudas. Y antes de acción de gracias suele haber un mini impulso. Ahora, de hecho, hay analistas como Tom Lee de Fundstrat que comenta que habrá rally de acción de gracias, ya no ni de Navidad, sino de acción de gracias, y que luego igual se pausa. Os digo más con respecto a lo anterior, antes de hablar de los datos macro puramente. Y es que en Polymarket han hecho, ya sabéis que Polymarket es una casa de apuestas que, por ejemplo, evidenciaba el liderazgo que tenía Donald Trump con respecto a Kamala Harris en las elecciones y daban un spread gigante de victoria y terminó ganando Donald Trump con contundencia. Y ahora Polymarket, y esto me hace pensar lo que os he dicho antes, para que veáis que os digo los dos polos, información más positiva e información más negativa. En la información más positiva es lo que yo considero que todo esto lo apoya la renta variable en el corto plazo, pero ahora Polymarket da un 33% de posibilidades de rally de final de año. Y hace 5 días esas posibilidades eran del 67%, me parece que eran.
decir, que ha habido un recorte de expectativas con respecto a los que apuestan en las casas de apuestas tremendo. Y es porque muchos están creyendo que el rally se anticipó y que a lo mejor en las últimas semanas del año la gente dice, me voy de vacaciones y vendo y ya luego ya veremos. Es una posibilidad que también está, ¿no? Y para eso también hay que ver qué datos macroeconómicos van saliendo, que es por lo que lo quería ligar todo esto. Y los datos macro que tenemos, ojo, martes 26 tenemos desde la confianza del consumidor de la Conference Board, datos de ventas de viviendas, en fin, datos del precio de las viviendas, bienes duraderos, inventarios mayoristas, en fin, esto el martes 26, luego el 27 tenemos peticiones iniciales de desempleo, bienes duraderos, perdón, que lo he dicho antes, solicitudes iniciales de desempleo, el PMI de Chicago, el PCE, el medidor preferido de la Fed para medir la inflación. O sea, que brutal, ¿no? Las viviendas pendientes de formalización. De aquí al miércoles, ojo, porque la macro se va a poner interesante con este tipo de datos. Sobre todo vamos a ver qué hace el PCE, ¿no? Que ahora mismo el consenso de mercado espera que suba del 2,7%, lo vamos a marcar por aquí, del 2,7% al 2,8%. Vamos a ver, el Core PCE y lo que es el PCE Price Index del 2,1% que rebote al 2,3%. Es decir, que la inflación empiece a haber alcanzado suelo y a enquistarse y a subir desde esos niveles. Cosa que no gustará a la Fed y por eso Jerome Powell también, además de que últimamente ponía el foco en el empleo, ahora dice, vamos a ver con el tema del mercado laboral ligado a los precios, porque los precios puede que vuelvan a asustar, y más con las expectativas de crecimiento económico que hay ahora en Estados Unidos, que el último GDP Now de la Fed de Atlanta, que mide o establece una predicción sobre lo que puede hacer el PIB en este último trimestre del año, pues es que tenemos crecimientos superiores al 3%. Entonces, claro, con esto, ¿cómo se come un no aterrizaje de la economía y una inflación que cae? Pues es difícil, francamente. Y con los tipos de interés bajando, claro, es que, pues eso, los precios pueden volver a hacer y subir ahí que no lo pensábamos, ¿no? Así que cuidado, aluvión de datos macro, y hay que estar pendiente sobre todo del Core PCE y del PCE Price Index de esta semana. Esto que compartía Liz Ann Sanders, que es analista de Wall Street y que, bueno, pues me parece que es interesante todo lo que publica en sus redes sociales, en especial en X, ¿no? En fin, clave número 3, vamos a ir a otra parte que me parece muy interesante y que ha sido llamativa durante estos últimos días, y es que, ojo, porque las rentas bajas están al borde del colapso. No solo en Estados Unidos, sino también en la Unión Europea. Luego vamos a Estados Unidos, pero la Unión Europea, fijaos en el ciclo actual, desde el año 2010 hasta la actualidad, cómo la brecha de riqueza, aquí lo veis, cómo la brecha de riqueza se ha ampliado de manera gigantesca. La brecha de riqueza se ha ampliado de manera gigantesca. Veis ahí las clases más altas y cómo han ido creciendo de manera exponencial, y cómo las clases medias también han crecido desde el 2020 en adelante, pero cómo se están estancando. Y las clases bajas ni os cuento. Y aquí hay una diferencia cada vez más grande. Esto es Unión Europea. Nos quieren a los ciudadanos más pobres. Es que por eso digo hay que invertir, y os hablo siempre de, oye, yo por ejemplo me meto en ETFs en Trade Republic y tal, busco comisiones bajas, etcétera, etcétera. Claro, si es que mirad, si es que nos la quieren dar con queso, ¿no? Los gobernantes de cualquier color político. Esto es así, o sea, nos están... Porque en Alemania han sido de un color en un momento, en Francia de otro, tal, no sé qué, o sea, en Italia, tal, y al final todos van por el mismo camino de empobrecer al ciudadano, ¿no? Y ya veis que la brecha de la riqueza está cada vez más comprometida. Nos están arruinando a todos. Y como no hagamos nada, estamos perdidos. La recesión de las clases bajas es una realidad. Y hay que moverse o estás en la miseria en unos años. Por desgracia. Por desgracia. Me gustaría decir otra cosa, pero es así. Y esto va ligado con lo de Estados Unidos, que son datos que como clave es importante, y esto es sangrante no lo siguiente. Esto es sangrante no lo siguiente.
En Estados Unidos han alcanzado el máximo histórico del pago de intereses por las tarjetas de crédito. ¿Sabéis cuánto pagan por los intereses de crédito en Estados Unidos ya en promedio? El 23,4%. Pero esta usura, ¿cómo la podemos permitir? ¿Y cómo hay gente que se ríe de, no llegó la recesión? No, pero te han metido unos intereses del 23,4%, amigo mío. ¿Tú estás defendiendo que te roben las entidades de crédito? Pues allá tú, colega. Pero esto es sangrante, esto es preocupante y esto hay que contarlo desde el punto de vista informativo. Y es una realidad, máximo histórico del pago de los intereses de las tarjetas de crédito. ¿Nos tenemos que comer esto como la papilla que no queríamos de pequeños? ¿O qué? Pues yo no me da la gana comérmelo. 1, voy a informar de ello y 2, voy a informaros con más ansia para que intentéis sortear esta basura. Que esto es una basura, con perdón. Y es una basura que evidencia que las clases bajas están al borde del colapso. Me dirá que es que exagerado eres. ¿Exagerado? Mirad, la morosidad de compra de vehículos en Estados Unidos está en niveles máximos desde el 2009. Repito, otra vez, no ha quedado claro. Esto, fuente. Ojo, para que yo utilizo fuentes estables, que yo soy el coordinador de la lista Forbes en España. Es que a la gente se le olvida que me ve aquí, que sí, que voy con sudaderas y no sé qué, y dice, este chaval acaba de salir de la universidad. No, yo tengo 36 años, tengo una hija, tengo una carrera por detrás, he colaborado en medios internacionales, he entrevistado a expertos de Wall Street, tengo fuentes acreditadas. O sea, no, soy riguroso con la información, ¿vale? Que quede claro a la gente. Y sí, me enfado con esto, porque el rigor periodístico para mí es fundamental. Y esto, fuente Wall Street Journal, que utiliza a la Reserva Federal de Nueva York. Datos de la Reserva Federal de Nueva York. ¿Vale? Es la fuente principal de la información. Y la Fed de New York lo que evidencia es que se ha alcanzado un nivel de morosidad de más del 3,75%. Que hay que retomar, hay que volver al 2009 para ver estos niveles. ¿Y sabéis quién son los que más están impagando? Porque se están comprando vehículos y tal y no los pueden pagar. Las clases más bajas. Estaban viviendo una recesión las clases más bajas. Están viviendo como una asfixia que no pueden más. Están al borde del colapso en Estados Unidos. ¡Qué exagerado! Vete a Filadelfia, vete a barrios de Nueva York, que no son lo que eran, que yo he ido muchas veces, que voy todos los años. ¿Por qué hay tanta fiebre del fentanilo allí? ¿Por qué hay tanta pobreza? ¿Por qué hay gente que se tiene que ir a sus casas y se va a la calle a vivir directamente? Que no puede más. Que tienen que recurrir a 3 y 4 trabajos. Por el amor de Dios. Ese es el estado sostenible que queremos. 3 y 4 trabajos. Vivir asfixiados. Pagar un 23,4% de tarjetas de crédito. Obligarte a impagar las tarjetas de crédito. Eso es lo que queremos. O sea, para evitar una recesión que pudiera depurar el ciclo, que sí, que aumentara el desempleo, pero joder, que en 12 meses, en 14, 16 meses nos recuperásemos con fuerza y saliendo bien. Y para decir que no hemos entrado en recesión, lo que has hecho es empobrecer a gran parte de la ciudadanía y obligarles a la más pura miseria, robarles con tarjetas de crédito, obligarles a impagar, hacer que tengan 3, 4, 5 trabajos, no puedan ir, que pierdan un trabajo y no puedan ni acometer su cuota de la tarjeta de crédito. Eso es lo que queremos. Pues simplemente dejo esa reflexión para que cada uno conteste. Ahí me lo dejáis en YouTube y os leo, y si consideráis que esto es positivo o no es positivo, porque a lo mejor consideráis que es positivo y que yo estoy equivocado, que puedo estarlo, ¿eh? Que digáis, ay, ¿cómo sale? ¿No? Puedo estar equivocado. Yo soy humilde y lo asumo, que puedo estar equivocado, pero de verdad que me pone furioso ese contexto y ese telón de fondo que tenemos. Básicamente. Ahí estamos, ¿no? Ese es el problema. Ese es uno de los problemas que tenemos, ¿no? Y vamos a ir a la clave número 4, que tiene que ver con la situación de Bitcoin actualmente, que estuvo muy, muy cerca Bitcoin de superar los $100.000 este fin de semana. Yo sabéis que tengo exposición a Bitcoin. Bueno, mirad la cotización del oro, en el corto plazo. Antes la comparativa me hablabais del oro, que tal, que yo sabéis que es mi principal posición de la cartera y que sigo igual. Y ahora el oro actualmente ha dejado ahí una vela roja que no tiene buena pinta
y que yo os he dicho antes a los que estáis conectados al directo que puede incluso llegar a niveles de 2.400 y no pasar nada absolutamente, ¿no? Es normal. Cuando Donald Trump llegó al poder en 2016, también el oro corrigió más de un 10% y luego retomó la senda alcista y podría volver a repetirse lo mismo. Y ahora yéndonos a Bitcoin, que es la clave número 4 y es el descanso en Bitcoin o no descanso, ¿no? Pues lo que tenemos en Bitcoin lo vamos a buscar aquí directamente en tiempo real, ¿no? Lo que tenemos aquí en Bitcoin, vamos a ir directamente a buscar Bitcoin dólar, es un pequeño descanso dentro de una tendencia alcista realmente descomunal y como ya visteis, yo analicé que había desarrollado un patrón de cap and handle con un banderín alcista que se había producido y dentro de esto pues se está tomando para mí un descanso para luego seguir seguramente hasta hacia los 115, 120 mil dólares aproximadamente si no hay nada que altere todo esto y con posibilidad de que ahora el retroceso busque niveles inferiores o líneas de tendencia para luego a lo mejor seguir, ¿no? Y a lo mejor consolidar y después seguir. Igual a final de año no llegamos a esos niveles, ¿no? De hecho, ya os digo que las apuestas ahora mismo se han enfriado un poco, pero que de cara a los próximos 6 meses en algún punto alcancemos esas cotas, pues hay posibilidades. En el contexto actual, si la foto cambia, estaríamos hablando de algo completamente diferente y os diría, oye, esto ya no sirve y puede dejar de servir. Siempre puede dejar de servir todo esto. Esa es la realidad, ¿no? Y de momento Bitcoin, pues, tiene un camino limpio, está despejado, buena pinta como tendencia, a nivel técnico, pues pinta la cosa bien. Lo que sí os digo de Bitcoin, y esto lo compartía también Tap Down Charts, es que es un activo, de momento en el corto plazo, bastante ligado a el auge tecnológico. Mirad la cotización del Nasdaq, que es la línea negra. Lo negro es el Nasdaq, esto que os estoy dibujando es el Nasdaq, ¿vale? Y luego tenemos a Bitcoin y cómo la correlación es sumamente importante. Mirad en qué momento simplemente hay algunos diferenciales, pero poquitos diferenciales en realidad, con el momento del apetito por el riesgo que supone el Nasdaq. Entonces, si Nasdaq tira, de momento Bitcoin tira. Y si Nasdaq afloja, Bitcoin tiende a aflojar. Luego hay momentos y días en los que el Nasdaq tira y Bitcoin no. Por ejemplo, en la jornada presente, Bitcoin está cayendo y Nasdaq está tirando. Por eso digo que no siempre es así, pero en un, digamos, contexto más de largo plazo, como vemos desde aquí, desde el 2020 al 2024, la relación es importante. ¿Se puede perder? Sí, claro que se puede perder. Y en el momento en el que se pierda, os digo, Bitcoin sí podrá entenderse como un oro digital, Bitcoin sí podrá entenderse como un refugio, claramente a largo plazo. Mientras tanto, Bitcoin no tiene condición en el corto plazo de depósito de valor, Bitcoin sí tiene condición de activo en el que estar complementario al oro sin ser oro. Y sin ser oro digital. Para ser oro digital, lo que tenemos que ver es que cuando ese apetito por el riesgo se reduce, Bitcoin tiende a subir, a subir, a subir y a subir, ¿no? Y de momento esto no es así. Entonces, es un activo que ya os digo, para tener en cartera, lo puedes tener a largo plazo como de manera estructural o más táctica, pero no es la condición futura que yo creo que será, pero que en este corto plazo no tiene esas características. En el corto plazo, en el futuro creo que sí, en mi opinión. Y por eso yo, además, éticamente, filosóficamente, ha venido por el canal muchas veces Álvaro de María. Creo en esa filosofía, creo en ese largo plazo, pero por ahora risk on Bitcoin, risk off no Bitcoin. Entonces eso no te da la condición de un depósito de valor, más bien es una commodity apalancada en este momento, ¿no? Y por eso yo creo que se está dando un descanso para luego continuar esas subidas si el contexto macro y geopolítico no cambia. Claro, todo esto va muy ligado a la liquidez. Si la liquidez global la vemos caer, pues Bitcoin caerá, también caerá el oro, también caerán las acciones, todo lo que sea vinculación al riesgo también se verá afectado, ¿no? Así que importante eso, ¿no? Y como clave número 5, y vamos a hacerlo ya muy rápido, para todos vosotros, para que el vídeo no quede excesivamente largo, es la bolsa europea con respecto a Estados Unidos. La bolsa europea está lejos, a años luz, de lo que es Wall Street. Mirad en los flujos de dinero que han entrado
a la bolsa de Estados Unidos. Descomunal. Y esto es porque se lo roban a otras regiones. Pero el flujo, el pastizal que ha entrado en la bolsa de Estados Unidos no tiene casi precedentes históricos. Hay que remontarse a otro momento del 2024 en el que vimos este tipo de flujos y luego en 2021. Es brutal. Es espectacular, ¿no? Entonces, claro, pues hay apetito por Estados Unidos y no lo hay por la Unión Europea, que de los últimos, desde el año 87 hasta el 2024, la bolsa europea ha batido de manera sostenida a Wall Street solo en la década del 2000. Pero el resto es ni me toques con un palo. Pues eso. A años luz. Lo que hablábamos antes de Europa, de que hay que hacer muchas cosas, de que ahora mismo Europa, pues esto, que hay oportunidades en Europa, yo creo que hay oportunidades en Europa, que hay cotizadas que están a precios de saldo y de descuento, y si haces stock picking, pues puede haber ahí un interés importante pensando en el largo plazo. Pero en el corto plazo, el sufrimiento y sobre todo que Alemania y Francia estén gripadas, pues es para contenerse, ¿no? Y agarrarse así a la silla y decir, bueno, pues ya veremos qué hago, ¿no? Pero de manera estructural Europa, comparativamente con Estados Unidos, yo desde que me dedico a lo que me dedico, es acojonante, porque en los últimos 15 años llevo escuchando, este sí, va a ser el año de Europa, este es el año en el que Europa va a estar por delante de Estados Unidos y la bolsa europea va a ser tremenda. Y todavía estoy esperando ese momento. Sí que es verdad que en 2022 vimos esto, como veis aquí, pero muy residual. O sea, la ventaja no es como la década del 2000, que sí que fue potente. Pero desde el 2010 es un sainete importante, ¿eh? O sea, es potente, ¿no? Pero al hilo de todo esto, una última reflexión. Y si queréis lo analizo, me lo dejáis en comentarios, ¿eh? Si queréis que lo analice más en profundidad en otro vídeo dedicado, ¿vale? Porque esto yo creo que es importante y es una reflexión que lo lanzo como última clave, ¿no? Si Europa no, todavía, y Estados Unidos va a tirar algo, pero tiene posibilidades de que en algún momento se tuerza, dentro de Estados Unidos, para no perder, y además como el dólar ahora mismo está más fuerte, también tiene esa ventaja competitiva, para el inversor, pensando en el ciclo actual, ¿qué puede ir mejor? Yo os he lanzado muchas veces las ideas de las small caps, que ahora mismo esto tiene que tirar para arriba en algún momento por los niveles que representan ahora mismo el global del mercado de Estados Unidos. Llegará un momento en el que represente, en el que por lo menos lleguemos a la media. Y ahora mismo no estamos ahí. Entonces, small caps con exposición doméstica en Estados Unidos, a lo mejor hay algunas compañías que pueden tener ahí un olorcillo bueno, ¿eh? Un olorcillo, me huele bien. Entonces, yo dejo esa idea, hablando de Europa y la comparación con Estados Unidos, y si queréis que profundice también de este tipo de cuestiones, de análisis, me lo dejáis ahí en comentarios y estaré atento de leeros. Así que dicho esto, muchísimas gracias a todos, espero que os haya gustado, que si os ha gustado, por supuesto, que dejéis ahí vuestro like, que no cuesta nada, que dejéis vuestro comentario, como os he dicho, a lo largo del vídeo, que os va apareciendo, y que os suscribáis al canal, que muchos me seguís y no estáis suscritos, otros me veis por primera vez y a lo mejor os ha gustado esto, así que suscribíos y ya hacemos la familia mucho más grande.